Sí, Alfredo, estoy en el Hospital de Clínicas. Hoy es el Día Mundial del Riñón y para conocer en detalle cuál es su función, la importancia, qué tenemos que hacer para cuidarlos, estamos con el doctor Ricardo Silvadiño para que nos cuente primero la importancia y cuál es la función principal de los riñones. Buenos días y muchas gracias. Bueno, los riñones tienen varias funciones. Una de las funciones fundamentales es filtrar la sangre para poder eliminar todos los productos tóxicos que se generan del metabolismo, del propio funcionamiento corporal, y también regulan el agua corporal de forma tal que nos mantienen siempre con la misma cantidad de agua corporal, eliminando el agua en exceso y reteniendo cuando uno tiene déficit de agua. Y además tiene otras funciones importantes hormonales porque participan en la producción de glóbulos rojos y participan en la transformación de la vitamina D para que se pueda manejar bien el metabolismo del calcio y de los huesos para que se mantengan una buena salud ósea y en general. En cuanto a la enfermedad renal, ¿cuál es la situación en Uruguay? Uno siempre escucha que muchas personas se dializan. ¿Cuál es la situación? La situación en Uruguay es similar a lo que pasa en países de primer mundo. Hay una estimación de que 1 de cada 10 adultos tienen o van a desarrollar enfermedad renal en algún momento de su vida, o sea que es una enfermedad extremadamente prevalente. Por suerte, de los que tienen enfermedad renal crónica, la minoría van a llegar a diálisis, pero así todo, en este momento hay 3.000 pacientes en diálisis en Uruguay y esa es un poco nuestra situación epidemiológica, o sea que es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente, que la única consecuencia de la enfermedad renal como consecuencia final no es la llegada a diálisis, sino que el tener enfermedad renal expone a la persona a una cantidad de complicaciones que le generan complicaciones más graves, como principalmente los eventos cardiovasculares, porque el tener enfermedad renal, más allá del riesgo de llegar a diálisis, a lo que lo expone a uno es a tener mucha más enfermedad cardiovascular. Por eso la importancia de prevenirla y de identificarla a tiempo. ¿Y cómo se previene? Y se previene de varias formas. Primero, manteniendo conductas saludables, porque las principales causas de enfermedad renal están vinculadas a factores de riesgo vasculares, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el colesterol alto. O sea, esa es una de las formas de no desarrollar las causas más frecuentes de enfermedad renal es controlar todos esos factores de riesgo. Pero también se previene, sobre todo la progresión, haciendo diagnóstico temprano. Es decir, cuando uno hace diagnóstico temprano de la enfermedad renal, hay una cantidad de herramientas para evitar que esa enfermedad renal progrese hacia estadios más avanzados y por tanto no se genere tanta carga cardiovascular y tanto riesgo de ingresar a diálisis. Con respecto al control, la gente se tiene que controlar todo lo que usted manejaba a nivel cardiovascular, pero también en otros controles. Sí, lo importante son los controles en salud, es decir, la búsqueda de factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, colesterol alto, todo eso lo tenemos que hacer todos los adultos como forma de prevención no solo de enfermedad renal, sino de otras enfermedades. Pero específicamente en lo que refiere a la enfermedad renal, hay grupos que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal. O sea, justamente los pacientes que tienen historia familiar de enfermedad renal, los que tienen hipertensión arterial de mucho tiempo, los que tienen diabetes, los mayores de 65 años, toda esa población tiene más riesgo. Entonces, en esa población es la que instamos a que justamente puedan acercarse a su sistema de salud para identificar si tienen enfermedad renal. Y la forma de identificarla es muy sencilla, simplemente con un examen de orina y con un examen de sangre midiendo la creatinina ya se diagnostica gran parte de los pacientes con enfermedad renal. O sea que no lleva a un diagnóstico complejo, sino lo que hay que hacer es tomar las precauciones para acercarse a su médico, al sistema de salud e intentar diagnosticarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, allí la importancia de prevenir y de controlar en cuanto al cuidado de nuestros riñones. Ahora vuelvo con ustedes.